¿Cómo están, hermanos amados? Como dice el Dani, bienvenidos a la casa de Jesús. Qué rico ver cómo empiezan a retornar algunos y también darse cuenta de lo bendecidos y lo privilegiados que somos de tener un Dios que no se toma vacaciones, que está ahí, a la espera, que está con los brazos abiertos y, como bien dijo nuestro querido hermano Marcos, motivarles a la asistencia, porque la gran comisión, si ustedes ven, por ejemplo, cuando Jesucristo no envió solamente a Pedro, envió a varios, dio a toda la responsabilidad, y todos nosotros somos parte de la iglesia, y como tal, también no debemos dejar de congregarnos. Eso también es un mandato bíblico, ojo ahí, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más cuando veis que el día se acerca. Así que, ojo, motivemos a los demás. Si usted tiene cercanía con otro hermano, una llamadita, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo te has sentido? Echamos de menos. Ya Raulito, te echábamos de menos. Sí, señor. Ahí también a Marianne. Le echábamos de menos. La típica cosa. Le echábamos de menos. No, de verdad, se echa de menos. O muy bueno el aire al otro lado de la cordillera, parece. Pero a lo que venimos, pues. Amén. Como bien le dijo nuestra querida hermana Muriel, hoy el sermón está focalizado en el capítulo 4 de Romanos, versículos del 1 al 17, y vamos a ver a través de todo esto que habla de Abraham, vamos a ver un tema que es fundamental para nuestra fe y para nuestra doctrina, que es el ser justificados por fe. Entonces la temática del día de hoy es justificados por fe. Pero antes de ir al desarrollo vamos a un momento de oración. Inclinamos nuestros rostros y le pedimos a Dios. Padre amado, bendito Rey, primeramente, Señor, queremos darte las gracias, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Tú nos trajiste hasta acá, Señor. Gracias, Señor, también por todos aquellos hermanos que están llegando de vuelta, que tuvieron un periplo fuera, Señor, que ya están aquí. Esperemos con pilas bien recargadas, Señor, para todos los desafíos que se nos vienen como iglesia, Señor. También darte las gracias, Señor, por aquellos que estarán escuchando este sermón a través de las redes sociales, Señor, para que tu palabra también llegue a ellos, Señor, desde Arica hasta Tierra del Fuego, Señor, y en el extranjero también, Señor, y llegue tu palabra a cada rincón y donde tenga que llegar, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, Señor, por intermedio de tu Hijo, que usted sea tomando control de nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor, nuestras emociones, que nada, Señor, interfiera en lo que usted quiera hablar para su pueblo el día de hoy. Y también pedirte, Señor, por este tu siervo, para que pueda transmitir fielmente cada palabra, Señor, cada punto, cada coma que usted quiera hablar en esa iglesia, Señor. Para que esta palabra sea de bendición tanto para los que están acá como para los que nos escucharán a través de las redes, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin lugar a dudas, cuando hablamos de la justificación por fe, es uno de los temas trascendentales de nuestra doctrina, de nuestra fe, y que explica también la importancia que justamente tiene el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 4 de Romanos
es justamente cómo el apóstol Pablo explica que la justificación ante Dios se obtiene única y exclusivamente por la fe. ¿Ya? No hay otro camino para ser justificados. ¿Ya? No por obras, ni menos por la ley. ¿Ya? No por obras ni menos por la ley. Si nosotros recordamos lo que dice el profeta Isaías, nuestras obras son como trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Sí, señor. Por lo tanto, no hay nada que humanamente a mí me pueda justificar o me pueda evitar una condena. ¿Ya? Y Pablo utiliza a Abraham, va a utilizar a Abraham no por lo genial, por lo grandilocuente o las capacidades que tenía Abraham, sino que lo va a utilizar como ejemplo máximo de qué significa creer en las promesas de Dios para tu vida y cómo Dios, por intermedio de Jesucristo, nos hace justos ante Él mismo. ¿Ya? Si ustedes ven la historia de Abraham, Abraham fue justificado antes de la circuncisión, antes del rito judío que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Antes de que esta manifestación física ocurriera, Abraham ya había sido justificado. Y por lo mismo su nombre cambia a Abraham con H, que significa padre de multitudes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver 4 puntos claves. A los que les gusta ir tomar nota, vamos a ver 4 puntos claves que nos van a ayudar a entender por qué somos justificados por la fe. El primer punto, vamos a hacer un paralelo entre la fe y las obras, desde el versículo 1 al 8, después la fe antes de la circuncisión, versículo 9 al 12, tercer punto, la promesa y la fe, versículo del 3 al 17, y finalmente, el punto 4, el Dios que da vida, versículo 17. Si nosotros vamos al primer punto, la fe versus las obras, veamos lo que dice nuevamente el versículo 1 al 8. Nos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Primera señal: como nuestras obras por sí solas no son nada ante los ojos de Dios. Como sería el término legal, no es ninguna atenuante ante los ojos de Dios. Al contrario, yo creo que si Dios me viera, si la misericordia de Jesucristo, en vez de darme 2 años y un día, me da 8 años y un día por lo bajo. ¿Ya? Entonces, ya el versículo 2 nos da la primera señal. ¿Ya? Como nuestras obras por sí solas no son nada ante los ojos de Dios. Después dice el versículo 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero por qué? Porque depositó su fe en Dios. O sea, se entregó a Dios, a los planes de Dios, al diseño de Dios. Dijo: yo me entrego, yo en Él confío. Aunque no vea nada, me entrego. Y ahí le fue contado por justicia. Pero después dice, versículo 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
O sea, en términos simples, lo que está diciendo acá dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, en otras palabras, al que actúa sin Dios, sin Jesucristo en su corazón, es un deudor. ¿Y cuál es la deuda? ¿Cuál es la paga? La paga de este pecado, como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte, su deuda es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, su obra sin Dios, sin someterla a Dios, es simplemente agregar intereses a una deuda. Eso está diciendo, pero aquel que no obra, sino que aquel que cree en aquel, dice, no en alguno de los que justifican, no, fíjense bien, es bien simple y claro el apóstol Pablo, dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica, que diciendo que hay uno solo que puede justificar a los hombres ante los ojos de Dios, Jesucristo. Entonces lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, quiere ser exculpado, quiere ser declarado inocente ante el tribunal de Dios. Ahí está todavía el corpus. Ahí está lo único que te puede justificar, dignificar ante los ojos del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahí está nuestra única salida. Lo que te dio una vez y para siempre Dios, cuando salió del encuentro, en la justificación te dio libertad. Una libertad que por otro medio era imposible de obtener. Por eso que se hace muy importante la fe en Cristo. Después dice el versículo 6 y 7, dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, bienaventurado, en otras palabras, siempre somos bienaventurados al ser justificados ante los ojos de Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Bienaventurados al hecho de que la sangre de Jesucristo haya hecho que toda tu carpeta investigativa, el juez la pesque, ¡pum!, tú eres libre. Aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque la condena fue pagada. Amén. 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 Punto 2. Perdón. Entonces, para cerrar el punto 1 de la fe versus las obras, lo que hizo Pablo en estos versículos es una argumentación que si Abraham hubiese sido justificado por las obras, tendría de qué vanagloriarse, pero no ante Dios. Se citó a David para mostrar que la bendición es para quien Dios no toma en cuenta el pecado, aquellos perdonados por la fe depositado en Jesucristo. Punto 2. La fe antes de la circuncisión. Versículos de 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, solamente para el pueblo judío, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por la justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Ya? Aquí, en estas preguntas que hace el apóstol Pablo, en el fondo, ¿qué señal se nos quiere entregar acá? La circuncisión era un simbolismo, ¿ya? Que ponía de manifiesto, ¿ya?, la obra y la promesa de Dios para con el pueblo de Israel. Era un procedimiento que constituía una obligación para los varones israelitas. Pero lo que hace la fe, en lo que está diciendo Pablo, es que la fe aquí actuó antes de esta manifestación, antes de este ritual. Y lo que nos está haciendo entender, que lo que ocurre con Abraham es una apertura del alcance para todo aquel que iba a ser a todo aquel que iba a ser predestinado por Dios. Y no solamente para el pueblo israelita, sino que con la fe se abre para todos el alcance de la justificación. ¿Ya? Entonces, lo importante, lo fundamental, es la fe puesta en aquel que justifica. ¿Ya? Lo mismo ocurre, y aquí quiero ser bien claro, lo mismo ocurre también, por ejemplo, con el bautismo. ¿Ya? El bautismo es una manifestación visible, ¿ya?, de la incorporación de una persona, ¿ya?, a la iglesia de Dios. ¿Ya? Es un simbolismo. Pero lo que te salva, ¿ya?, lo que quiero ser bien claro, lo que te salva es la fe en quien justifica. Un ejemplo bien práctico: cuando Jesucristo está crucificado, Jesucristo en algún momento le dijo al que estaba a su derecha: espérate, ¿tengo que bautizarte? No. A causa de tu fe, fue justificado. Va a seguir esto. Entonces, para que seamos bien claros, si por a veces motivo una persona no alcanza a bautizarse, pero sí tú haces su confesión de fe, ¿listo? Los otros son manifestaciones visibles, pero lo importante es la fe en quien justifica. Entonces, ojo ahí, Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado, ¿ya?, lo que demuestra que la salvación es tanto para los judíos como para los gentiles, basada única y exclusivamente en la fe, en el que justifica. La circuncisión es solamente una señal, así como lo es el bautismo. Tercer punto: la promesa y la fe. Versículos del 13 al 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sí, Señor. O sea, la calidad de padre de multitudes no fue dada según la ley, sino que esta distinción, esta condecoración, por decirlo en términos más militares, esta condecoración fue dada justamente por la fe en quien justifica. Podríamos decir, siendo la línea militar, que no fue una medalla del mérito, sino que fue una medalla, pero recordando que quien hizo el mérito fue Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Versículo 14.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. Por lo tanto, y aquí atentos, por lo tanto, es por fe, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, la promesa, nuevamente ya dijimos que no viene dada según la ley, sino que viene dada por fe, para que sea por gracia, es decir, por algo que no es por mérito propio, sino que por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y esa sangre fue la que a nosotros nos alcanzó y nos dio esta calidad irrevocable e irrenunciable de ser llamados hijos de Dios. Una vez que usted adquiere la calidad de hijo, no existe la posibilidad legal de quitar la calidad de hijo. Y nosotros vemos lo que hizo Jesucristo, ¿ya? Lo que hizo Jesucristo es darte una calidad irrevocable e irrenunciable. Por gracia, exacto, inalienable, es decir, que nadie te puede quitar. Ni siquiera los condoros que nos podamos mandar. Sí, señor. Que no sé ustedes, pero yo me los mando bien. Por favor, así que por favor no me miren. Si me va a mirar a mí, está perdido. Y yo no me hago responsable. Mírenla tú. Al Señor. ¿Quiere vivir la gracia? Apunta a la cruz. Sí, Señor. A mí no me toca referente. Por favor. Entonces, la promesa de ser heredero del mundo no vino por cumplir la ley, sino por la fe. Amén. Dios justifica al impío que cree y cumple su promesa por gracia, no por méritos humanos. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios que no es por mérito humano. Porque no estaríamos liquidados, No hay que hacer. estaríamos fritos, como decimos en buen chileno. Cero Exacto. Punto 4. Y se podría decir que el más importante. Punto 4 y final. El Dios que da vida. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Y fíjese lo que viene acá. Fíjese el resultado de la justificación por fe. Dice, el cual da vida a los muertos. El cual da vida a los muertos, el cual reanima tu vida, el cual le da un sentido, el cual le da un propósito, el cual le da una dirección. Eso está diciendo. O sea, le da todo. Y sí que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero si nosotros miramos al pasado, no es para quedarnos ansiados, sino para dar la gracia, para darle gracias a Dios
de dónde nos sacó y de dónde nos tiene. Entonces, Él literalmente da vida a los muertos espirituales. Por eso es que vamos a tener problemas, sí. A veces tenemos días súper malos, sí. Pero si llegamos al final del día, es porque Él nos prometió que a pesar de los problemas, estuviésemos tranquilos, porque Él venció al mundo. ¿Ya? Por eso nosotros estamos vivos, estamos con vida. Mira lo hermoso que está Felipe. Está con vida, porque Dios le dio vida. Dios le dio vida a ese matrimonio. Está bonito, la minta. Aquí las chiquillas también, que me encantan esa así parecen como colegialas ahí. La hermana Raquel, la madre, a todos ustedes. Nosotros estamos aquí porque estamos con vida. Pudiendo estar en otra parte, estamos acá porque estamos con vida, estamos con gratitud. Vida en él, amén. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, yo lo rindo a Él. Hay un himno que traduciendo dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, yo me rindo a Él. Amén. Por eso me rindo. Amén. Y fíjese la última parte del versículo 17. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Es lo mismo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creámosle. Créele también. Cuando estés desesperado, créele. Aunque no veas, créele. Y si no ves para adelante, mira para atrás. Date cuenta de todo lo que avanzaste. ¿De quién te hizo avanzar? Todo lo que eras antes de Cristo y todo lo que eres después de Cristo. Y todo lo que has hecho con tu vida y por qué no con tu familia también. Lo que significó que Cristo llegara a tu familia. Que es la herencia más grande, el patrimonio más grande que podamos tener jamás. Que es la fe en Cristo. Entonces, Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos físicos y a los muertos espirituales. Exactamente. Y perdón que te saca el corazón, Panchito, pero tú eres un testimonio vivo de Dios. Amén. Eres un testimonio vivo del poder de Dios. Estás con una tremenda condena. Literalmente no había nada que hacer. Pero Cristo dijo ahí, los especialistas te pueden decir lo que humanamente la ciencia puede dictar. Desde el punto de vista científico, solo que sea crudo, pero había una condena de muerte. Pero Cristo te dijo, yo vine a darte vida y en abundancia. Y eso no es solamente un milagro para Él, un milagro para todos los que de alguna u otra forma interactuamos con nuestro hermano. Es un testimonio vivo de que Cristo da vida, tanto física como espiritual. Depositamos nuestra fe en Cristo. Entonces, confiemos en el poder de Dios para cumplir lo imposible. Cuando había una condena de muerte, confío en el Señor. Y no quiero ni imaginarme la cara de esos especialistas cuando vieron los resultados. ¿Cómo tendrían que haberse declarado incompetentes ante el poder del Señor? Dios tiene cosas para ti, Panchito. Amén. Te salvó por algo. En resumen, después de todo esto que hemos hablado, entendamos que la justificación es un regalo por gracia, recibido por medio de la confianza en Dios. Somos desafiados a creer en Dios y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Dos versículos para terminar.
Romanos 5, capítulo 1 y 2. Lo leímos, si no me equivoco, el domingo pasado. Sí. Pero volvamos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por Dios, ante Dios por medio de Jesucristo. Él nos da paz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y vamos a otro texto del apóstol Pablo, pero en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, y con esto terminamos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Amén. Pues entonces, recuerda que somos justificados pues por la fe, y todos los días de nuestra vida démosle gracias a Dios de haber sido justificados por la fe y de habernos dado el patrimonio más importante, que es la salvación. Amén. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en este día, Señor, queremos darle las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque la palabra del día de hoy nos recordaba lo que significa ser justificados por fe, Señor. Gracias, Señor, porque no miraste nuestros antecedentes, Señor, nuestras obras, Señor, sino que a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, fueron borrados nuestros antecedentes, Señor, y fuimos declarados hijos tuyos para siempre, Señor. Esta calidad que nadie nos puede quitar, Señor, y nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nos amaste con amor eterno, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, que esta palabra, Señor, sea recordada todos los días de nuestra vida, Señor, Sí, Señor. a nuestro corazón. Que cuando las obras del enemigo nos quieran hacer dudar, Señor, podamos recordar de dónde tú nos sacaste y dónde tú nos tienes, Señor. Sí, Señor. Padre Santo, simplemente gracias. Gracias, Señor, porque no había nada que nosotros pudiésemos hacer. Pero nos amaste, Señor, y nos salvaste, Señor, y nos dignificaste, Padre. Quiero pedirte, Señor, una bendición especial para cada familia acá representada, Señor, y también para aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor, para que esta palabra que ha sido predicada, Señor, esta palabra, Señor, sea fortaleciendo vidas, sea fortaleciendo corazones, sea fortaleciendo familias, sea fortaleciendo matrimonios, Señor, y sea fortaleciendo a todo aquel que necesita de ti, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos y agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.